Bienvenidos. En este capítulo abordaremos el tema de las funciones. Para ello me he creado una carpeta llamada funciones con una subcarpeta llamada JS que incluye un script llamado app.js. También me he creado un archivo index.html al cual le he incrustado el script mediante la etiqueta script haciendo uso del atributo source. Ok, las funciones, como hemos visto en los videos anteriores, no son más que un pequeño fragmento de código, bueno, pequeño no, puede ser enorme, un fragmento de código encapsulado que solamente se ejecuta una vez que se invoca. Hemos visto que en JavaScript las funciones se crean haciendo uso de la palabra reservada function, indicándole un nombre como say hello y paréntesis, que dentro de los paréntesis pueden venir o no parámetros, en este caso no hay, e indicando llaves. Todo lo que se coloque dentro de las llaves es código de esa función, o sea, la función es propietaria de ese código. Podemos hacer un simple console log y decir hello. Guardamos. Si actualizamos esto, vemos que no pasa nada. Pero si se recuerdan la clase anterior, decíamos que cualquier variable o función que creáramos en JavaScript era hija del objeto global window. Es decir, si llamamos aquí la función sayHello, fíjense que la función sale porque ella vive en el objeto window y efectivamente la función dice hello. Es lo mismo que si lo hubiéramos llamado acá diciendo say hello. Le invocamos, volvemos a la página, actualizamos y fíjense cómo dice hello. Las funciones pueden o no retornar un valor. En este caso, esta función no retorna nada, pero implícitamente en JavaScript siempre las funciones retornan algo. Por ejemplo, si se fijan cuando llamamos la función de acá, say hello, esta mostraba el resultado hello, pero también aparece un undefined. ¿Por qué? Porque aquí no se retorna nada. ¿Qué es eso de retornar? Bueno, cuando decimos que una función retorna un valor, significa que al invocarla, ese es el resultado que vamos a tener. O sea, luego de ejecutar el proceso que ésta vaya a hacer, eso es lo que la función nos va a devolver. Como por ejemplo, imagínense que aquí en vez de imprimir un console log, hacemos uso de la palabra return, palabra reservada return. Con esto se retorna algo y hacemos un tipo de valor string, por ejemplo, hello. Lo mismo, pero de esta forma, hello. Si la invocamos, se van a fijar que en el navegador no aparece nada. ¿Por qué? Porque ya lo está retornando, pero no lo estamos imprimiendo. Si aquí hacemos un console log de esta función, como esta función se va a convertir en un valor, es decir, al invocar esta función, su resultado va a ser hello, porque eso es lo que devuelve esta función. Entonces podemos verificar acá que ahora aparece efectivamente la palabra hello. Ok, como les había dicho, las funciones pueden o no recibir parámetros. En este caso vamos a crear una función que nos sume dos números. Como por ejemplo, vamos a decirle que el número 1 va a recibir un número 1 y un número 2. Y simplemente lo que va a hacer es que va a retornar la suma de estos dos números. Es decir, cuando la invoquemos hay que enviarle dos argumentos. Recuerden, argumento cuando enviamos y cuando la función lo recibe son parámetros. El primer número que le enviemos se va a venir y se va a almacenar acá. Perdón, aquí es num. Y el segundo va a venir y se va a almacenar acá y va a pasar acá. Entonces, simplemente se van a sumar ambos números y eso es lo que nuestra función sum va a retornar. Podemos comprobarlo almacenándolo en una variable. Por ejemplo, result. Vamos a decir que esto va a ser igual a sum y enviar el número 4 y el número 5. Aunque parezca extraño, cuando una función retorna un valor, esto que está acá se va a convertir en un valor. Por ejemplo, cuando esto se invoque, le estamos invocando la función, este 4 va a viajar, se va a poner acá y luego va a pasar acá. Y este 5 va a viajar acá y luego se coloca acá. Entonces eso va a producir un valor, eso va a retornar un valor de 9. Entonces la variable result va a tener un valor numérico de 9. Vamos a imprimirlo. Si decimos imprimimos result y vamos al navegador y actualizamos, efectivamente vemos un 9. Como vimos acá, estamos almacenando el retorno de una función en una variable,
pero también podemos almacenar una función en una variable, como por ejemplo aquí say my favorite color. Crearemos una función que diga mi color favorito. Simplemente creamos una variable normal, en este caso le has asignado este nombre, pueden asignarle en el que le parezca, y seguido de una función. Pero fíjense que acá yo no le estoy colocando el nombre, o sea, el nombre que va después de la palabra function, porque eso se conoce como una función anónima. Prácticamente es el nombre que no he puesto aquí, va a pasar a ser este nombre. Ya verán. Imaginemos que yo retorno mi color favorito, que es el azul, el blue. ¿Cómo la invocamos? Pues simple. Como esta variable tiene almacenada una función, esto pasa a ser una función. Es decir, que si yo hago un console log y digo say my favorite color y la invoco, vamos a ver qué retorna el navegador. ¿Qué retorna esa función en el navegador? Blue, efectivamente. Esta variable automáticamente se convierte en una función. También las funciones pueden retornar otras funciones. Por ejemplo, say my color. Digamos que esto es una función que recibe un color. Y esta función retorna otra función que en este caso va a retornar, imaginemos, vamos a imprimir la palabra color, perdón, y también vamos a imprimir una fruta, por ejemplo. Pongamos que esta, para complicarlo un poco, pongamos que esta también retorne reciba un parámetro de fruta. Es un poco complejo, pero analicemos un poco. Fíjense, tenemos la palabra reservada function, hemos declarado una función que se llama saveMyColor, que recibe como parámetro un color. ¿Qué pasa? Que esta función retorna otra función que a la vez recibe otro parámetro que se llama fruta. ¿Y cómo ejecutamos esto? Vamos a ayudarnos con las variables. Vamos a crear una variable que se llame valor 1 y vamos a decirle saveMyColor y vamos a enviarle un color. Vamos a enviarle green. Perfecto. Al yo enviar esto, automáticamente esto se va a convertir en el retorno de esta función. O sea, porque de esta función, perdón, esta función retorna este, entonces ahora valor 1 va a tener el retorno de saveMyColor, es decir, va a tener esto. Este parámetro que le estamos enviando, en este caso green, va a viajar y se va a almacenar acá. Entonces se va a retornar todo esto. Pero ¿qué sucede? Que esta función, este retorno también recibe otro parámetro. Entonces debemos enviarlo. Como aquí el resultado de esto va a ser una función, podemos hacer esta sintaxis. Parece un poco rara, pero como es una función, podemos volverla a invocar y enviarle el segundo parámetro, en este caso Apple. Si imprimimos esto en consola, vamos a ver qué nos retorna. Say hello is not a function. Ok, vamos a ver. Say hello se llama say my color, tienes razón. Entonces vamos a volver a ejecutar y dice color green and fruit apple. Fíjense cómo una función puede retornar otra función, y de hecho aquí se podría retornar otra función y otra función, de manera que podamos hacer esto, pero eso ya va a depender del gusto de cada quien. Cabe destacar que el retorno de una función es la última parte que se ejecuta cuando llamamos la función. Luego de esta no se ejecuta nada. Es decir, si venimos acá y escribimos algo luego de retornar la función, esto no será tomado en cuenta por el compilador. Existen otro tipo de funciones que son las anónimas autoejecutadas, como por ejemplo podemos decir que crear una función que retorne mi edad, en este caso 22. Pero ¿qué pasa? Que queremos que mi edad contenga ese valor automáticamente. Pues entonces hacemos esta sintaxis, que es colocar paréntesis dentro de la función anónima. Ya eso es algo de JavaScript para encapsular esta función y la ejecutamos. Al hacer esto, de hecho lo voy a hacer acá,
en la consola del navegador para que se vea mejor. Si yo ejecuto esta función, myAge ya contiene el valor de 22. Puede ser también que esta función necesite recibir algún parámetro, como por ejemplo el age, y que lo que aquí retorne sea el age, o sea, la edad. Si yo le paso el 22, esto viaja acá. Este código está encapsulado, es un scope totalmente diferente. Esto lo veremos un poquito más a fondo en algunos videos posteriores. Si le paso este 22 va a viajar acá y se va a retornar. Y myAge va a contener el valor de 22. Si lo ejecutamos, limpiamos la consola y vemos que pasará lo mismo, 22. Una función puede recibir como parámetro otra función, como por ejemplo, vamos a crearnos una función que se llame execute y que reciba como parámetro una función. Simplemente lo que haremos es ejecutar esta función. Al invocar esta función execute, tenemos que pasarle una función, como por ejemplo execute, y aquí le pasamos una función anónima, que esta función anónima lo que va a hacer es que va a imprimir hello world. Entonces vamos a ejecutar esto en la consola, o simplemente ya la estamos ejecutando. Vamos a actualizar el navegador. Si lo actualizamos, efectivamente vemos que esto retorna hello world. Esta función anónima es independiente, viaja y se almacena acá en este parámetro. Entonces, al ser una función anónima, al ejecutarla pasa lo mismo que pasaba acá. Al ejecutarle, el código que está aquí dentro se ejecuta. Bueno, sin más, esto ha sido todo por el tema de las funciones. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.